dirigente de Sinaltrainal CUT, fue asesinado por paramilitares al mando de Jorge 40, con dinero de la multinacional Nestlé y participación de la fuerza pública colombiana, como quedó demostrado en estrados judiciales que han fallado señalando la responsabilidad de quienes he nombrado. Él estuvo acogido en Asturias en el 2004. Posteriormente mataron a Henry Ramírez Daza, acogido también por el programa asturiano y asesinado en absoluta impunidad, no sabemos quién lo hizo, en la ciudad de Ambalema, Tolima, en el año 2010. El Principado de Asturias tiene entonces un largo recorrido de acoger personas perseguidas en Colombia y de visitar en el terreno las comunidades afectadas por la guerra. Esta versión número 19 de nuestra visita está conformada por dos grupos de personas. Rafael Palacios García, diputado de Podemos en el Parlamento asturiano, y 8 dirigentes de organizaciones sociales, cuya lista les vamos a pasar al final para que la tengan. Somos parte de la diplomacia ciudadana por la paz y por los derechos humanos. Queremos decirles que a lo largo de estos 18 años de observación del Estado de los Derechos Humanos, hemos encontrado en esta región del Casanare una vinculación directa entre la actividad petrolera, agroindustrial y el escalamiento de niveles de violencia contra la población civil con responsabilidad de la fuerza pública, como en el caso del general Torres Escalante. Termino diciendo que el portavoz de nuestra delegación, que va a hablar a continuación, compañero Minervino, de la Coordinadora Asturiana de ONGs y de la Asociación Entre Culturas, va a trasladar las impresiones que tenemos de haber recorrido ayer asentamientos humanos de Nunchía, asentamientos de Yopal, reuniones con organizaciones de defensores de derechos humanos y una entrevista muy cordial, muy importante con el Comando de Policía Casanare hace unos minutos. Sin más y agradeciendo la presencia de ustedes, queremos decirles que este año el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia acogerá a 6 personas más, llegando a 139, 140 personas ya acogidas en nuestro territorio. Sientan a Asturias entonces como un espacio de solidaridad, porque lo venimos haciendo hace 22 años. Buenos días. Agradeceros la presencia. Para nosotros es importante dar visibilidad a todo lo que estamos viendo. Emplazaros también a cuando presentemos el informe, que podáis verlo, que podáis valorarlo. Hasta ahora nos hemos reunido sobre todo con asociaciones de mujeres y asentamientos en situación irregular. Ahí vemos que la lucha de la mujer por la defensa de los derechos humanos va íntimamente ligado. Vemos que en todos estos asentamientos que hemos podido visitar sufren vulneraciones de derechos constantes. De este modo lo hemos comunicado a la policía, quien amablemente nos atendió durante toda esta mañana. El coronel Fredín García estuvo con nosotros. Trasladamos todas estas inquietudes de la sociedad civil, de las lideresas sociales y hasta cierto punto se han comprometido a hacerle seguimiento a toda esta situación de vulneración. Queremos dejar constancia de que nosotros venimos desde muy lejos, no lo sabemos todo, pero sí que estamos dispuestos a reunirnos con cualquier persona y darle voz. Esa, al final, es nuestra única misión, el poder hacer un informe lo suficientemente exhaustivo de la situación que podemos vivir en las diferentes zonas que estamos visitando en Colombia y que eso ayude, porque al final hay que tener presente que la situación de Colombia es importante para todo el mundo. Desde España se tiene muy en cuenta todo lo que está pasando ahora mismo en Colombia. Muchas veces ustedes son ejemplo para todo el mundo de cómo sobreponerse a situaciones dantescas. Yo antes de llegar aquí no era capaz de imaginarme según qué cosas y realmente tienen toda mi admiración
por su coraje, por su resiliencia y por su resistencia. Y les animo a seguir en este camino con este nuevo Gobierno que desde Europa se entiende que es beneficioso para la convivencia. Y simplemente, bueno, aquí estamos si necesita cualquier pregunta. Sí. De lo que han encontrado hoy, en esta visita, en esta delegación, a lo que encontraron atrás, ya ha cambiado, primero. Segundo, ¿qué pueden hacer allá en Asturias a las 140 personas que ya han acogido de derechos humanos de acá de Colombia que por amenazas y además han tenido que pedir el país? Yo creo que ahí voy a empezar por el final. Creo que desde Asturias la ciudadanía entiende como muy importante este proceso. Quiero que se den cuenta de que un programa que tiene esta vigencia de 19 años no es para nada común, ya no solo en España ni en el Principado de Asturias, sino a nivel europeo. El seguimiento que se hace desde las instituciones y desde la ciudadanía a esta problemática es muy grande. Se hace un seguimiento muy importante y la diferencia con otros momentos, empezamos por la disminución de lo que nosotros percibimos de una situación violenta. Vemos que es una situación mucho menos violenta de la que otras veces hemos podido asistir y también vemos que la colaboración de la policía ha sido radicalmente diferente. A todas nuestras dudas, a todas nuestras sugerencias, se han presentado todos, pues desde capitanías, tenientes, el mismo coronel, para dar explicaciones de estas vulneraciones de derechos que les presentábamos y que a su vez la ciudadanía nos había presentado a nosotros con anterioridad. Sí, el ejemplo que tengo es el conflicto que se vive en Colombia es bastante complejo, sobre todo en la zona de frontera, pero hay una población como la infantil que está siendo inmersa en sobre todo esta situación bélica. ¿Qué han podido ustedes establecer cómo poder desligar los grupos armados ilegales con la población infantil que está visto vulnerada en todo sentido? Es una situación bien compleja. Hasta que, le hablo por mí, hasta que yo llegué al terreno no era consciente de la complejidad, de las capas y subcapas que tiene todo este conflicto. Al final, las poblaciones que más débiles son, tercera edad, infantiles, incluso mujeres, al final son las que más son vulneradas. No queremos tener una respuesta única de cuál es la manera de aliviar todos estos trastornos, pero sí que entendemos que la educación es fundamental, la apuesta por la educación, la apuesta por que todas las familias tengan acceso a derechos, que tengan su agua, que tengan su vivienda, condiciones evidentemente salubres, porque lo que hemos visto nos preocupa. Dese cuenta que todos estos asentamientos, hay unos mejor que otros, pero los que visitamos ayer realmente es una situación de resiliencia la que tienen que vivir estas mujeres espectacular. Por lo cual entiendo que más allá de la educación y dar cobertura a todas estas cosas y exigir a ayuntamientos que validen esos asentamientos y que les den servicios, creemos que, bueno, eso es un comienzo. No sé si los compañeros tienen algo que aportar en este sentido. Comentarlos y compartir que en Asturias hay mucha conciencia de que la paz de Colombia es una gran parte de la paz de América. Estamos muy conscientes de que estuvo Colombia y Venezuela a punto de un problema mucho más que los diferentes limítrofes. Sabemos que el papel de Estados Unidos venía siendo el de enfrentar a dos países hermanos. Sabemos que el nuevo Gobierno ha desactivado ese peligro y que está hablando claramente de una paz total dentro del Estado y también con los países vecinos. En segundo lugar, en el Casanare, la diferencia entre otras visitas y estas, al hilo de lo que acaba de comentar mi compañero, es que está muy claro que con la llegada de las empresas petroleras llegaron delincuencias de diverso orden, paramilitares, narcotraficantes, guerrillas. La llegada, el descubrimiento, la explotación de petróleo generó un escenario
de desarrollo económico y también de arrasamiento de sociedades campesinas, de desplazamiento forzado y de generación de métodos irregulares de guerra contra la población. En Asturias no olvidamos al general Torres Escalante, su pasado permitiendo el asesinato de dirigentes sociales para que las empresas multinacionales tuvieran lo que llaman seguridad. Preguntamos, si una petrolera necesita matar a los vecinos donde trabajan para poder explotar, ¿es legítima esa explotación? Comprendemos que el gobierno colombiano actual está hablando de una minería, de unas explotaciones en las que se respeten los derechos humanos. No hemos podido hablar con las petroleras, no dan la cara. Segundo tema, el tema de los menores de edad. Mientras haya conflicto armado va a seguir habiendo reclutamiento de menores. El ejército colombiano ha dado muy mal ejemplo reclutando a la fuerza campesinos y a hijos de los trabajadores en las plazas de mercado de miles de pueblos. Hoy por hoy, cuando el reclutamiento de menores o el reclutamiento forzado es ilegal, el ejército colombiano deberá empezar a dar ejemplo de que respete que el servicio militar tiene unas reglamentaciones. Y en lo que tiene que ver con los grupos armados ilegales, sí hemos tenido denuncias de reclutamiento de menores para estructuras fundamentalmente paramilitares y también nos han dejado ver que lo estarían haciendo también algunas insurgencias. Por último, nos preocupa que lo que nos dijeron las comunidades en Nunchía y en Yopal coincida con lo que nos dijo el Comando de Policía Casanare, y es que hay un proceso de reparamilitarización de la región que pone en peligro la dirigencia social y a cierto nivel de paz y de seguridad que se ha conquistado hasta ahora, sobre todo por la movilización de quienes defienden los derechos humanos y de los medios de comunicación que ayudan a visibilizar las violaciones para que se puedan prevenir. Termino diciendo en esta parte, le hemos pedido a la policía y a través de los medios de comunicación en este momento a la autoridad civil del Casanare que convoque a las mesas de derechos humanos y a la mesa departamental de garantías para que la dirigencia social, por ejemplo, de las mujeres de ASMUC, Asociación de Mujeres Unidas del Casanare, tengan un escenario en el que llevar las quejas, los peligros y sus preocupaciones. Si no se monta estas mesas de diálogo de derechos humanos y garantías, el gobierno del Casanare estaría violando una tutela que es de obligatorio cumplimiento, pero además estaría generando un ambiente muy adverso que no serviría para que el Casanare mantenga ciertos niveles de tranquilidad. Digamos, por último, que hay mucha conciencia en las organizaciones sociales del Casanare de que en esta región se han enriquecido unas cuantas empresas y se ha generado un problema muy serio de división de las comunidades, de impacto ambiental que ha hecho que no haya agua potable en muchas zonas y de rompimiento del tejido social que es necesario reconstruir ahora. Por eso la actitud de la policía, que decía Minervino, la valoramos como que hay un ambiente de diálogo. Sin embargo, la situación del Casanare sigue siendo de gran conflicto social sin resolver y sin interlocución y de conflicto armado en curso que se agravaría si la situación de Arauca se traslada al Casanare. Ese proceso, ese fenómeno de reactivación que llaman reparamilitarización, en el que coinciden, según la percepción que ustedes tienen, tanto la policía como voceros comunales con los que hablaron, está asociado, según lo que les dijeron, ¿a qué fenómeno? A la presencia nueva de las autodefensas gaitanistas, lo que llaman Clan del Golfo, asociado a fenómenos delictivos como el microtráfico y algunos otros, o es la reactivación de las antiguas estructuras paramilitares que operaron en el departamento de Casanare, o exactamente a qué fenómeno o a qué situación podría obedecer eso. Y segundo, a raíz precisamente de la relación que eventualmente pudieron tener empresas petroleras con esos fenómenos de agresión y hostilización hacia comunidades, no solo eso se evidenció judicialmente en Colombia, en tribunales europeos se han puesto en marcha demandas contra British Petroleum, contra Perenco, contra otras compañías petroleras que han hecho presencia en el departamento de Casanare. ¿Ustedes están haciendo el seguimiento a esos desarrollos judiciales en Europa? ¿Eso quedó ahí? ¿Esas denuncias que en su momento se hicieron alrededor del comportamiento de esas
estas empresas judicialmente en Europa, ¿qué ruta o qué camino tienen en este momento? La percepción que tenemos, después de hablar con las comunidades, es que la reparamilitarización del Casanare está implicando que el paramilitarismo, que estuvo muy ligado a la operación de las empresas petroleras multinacionales, ahora es un paramilitarismo cada vez más ligado a rutas de narcotráfico hacia Venezuela y hacia otros países. Parece que el negocio del narcotráfico, que es tan absolutamente rentable como la guerra, está encontrando un escenario propicio en el Casanare para volver a incrementar su presencia, utilizando el antiguo Clan del Golfo y actualmente autodefensas gaitanistas. El Comando de Policía reconoce la presencia de estas estructuras en algunos municipios y en algunas regiones de este departamento y nos expresan que están haciendo lo necesario para detectar y controlar ese fenómeno. ¿Pero lo admiten como un fenómeno de reparamilitarización o como unas expresiones locales de microtráfico y narcomenudeo? Porque es que, perdónenme, lo que a nosotros como reporteros día a día nos dice la policía no es una situación como tan preocupante que podría significar una reparamilitarización del territorio, sino persecuciones entre bandas rivales con unas disputas territoriales del mercado del narcomenudeo y del microtráfico en Maní, en Yopal, en Valledupar, en Villanueva especialmente, y básicamente concentrados en esta zona del sur del departamento del Casanare. Ahora, ustedes hablan de un tema agroindustrial. Esa presencia de esos fenómenos delictivos en el sur, especialmente, implicaría entonces que esa relación de la explotación agroindustrial con esos fenómenos de presión social delincuencial se mantiene incluso ahora alrededor de qué tipo de agroindustria, la palmicultura, por ejemplo. Bien, en el tema de las autodefensas gaitanistas, la información que hemos tenido tiene dos niveles. La primera, los paramilitares nunca se fueron del Casanare. Segundo, cambiaron de nombre y tienen nuevas fuentes de actividad. Con lo cual, actualmente tendremos una reparamilitarización. Esta palabra no nos la corrigió ni fue controvertida por el Comando de Policía Casanare. Y afirmo, es muy importante que la policía hable con claridad de lo que pasa en los territorios, porque el uso de eufemismos o esconder realidades lo que hace es agravar los problemas. Si la policía del Casanare dice hay una reparamilitarización de la mano del Clan del Golfo ligada al narcotráfico, la opinión pública entenderá perfectamente que hay una situación de peligro que se viene de nuevo sobre esta región y que las autoridades lo saben. El nombre que le quieran dar, pues mira, no le toca a una delegación internacional. Pero el constatar ese hecho sí, y el que la policía lo conoce también. En segundo lugar, en el tema judicial, las multinacionales petroleras que han actuado en el Casanare han sido llevadas a tribunales como el Tribunal Internacional de los Pueblos, donde recientemente fueron condenadas algunas de ellas como British, como Occidental y otras que no recuerdo el nombre. En el momento actual, la situación con las petroleras es de parte de las comunidades de mantener sus pliegos de exigencia. Si se nos llevan el petróleo, que se resuelva aquí el problema de salud, de trabajo, de vías y que no se nos agreda. En segundo lugar, en este tema, yo no conozco a nivel judicial pronunciamientos internacionales contra algunas de estas empresas, salvo en el Tribunal Internacional de Opinión al que me referí recientemente. Sin embargo, el seguimiento a las empresas se está haciendo desde centros de investigación como OIDACO, significa Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, en Bruselas, que reporta sus informes al Parlamento Europeo y a la Comisión de Derechos Humanos, al igual que al Sistema Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La ligazón de los paramilitares con la agroindustria no es nueva. Los paramilitares en Urabá fueron los que impulsaron el desmonte de los derechos de los trabajadores en el área bananera. Fueron los paramilitares los que obligaron a muchos obreros del carbón a renunciar al sindicato. Igual pasó en Coca-Cola, igual pasó en Nestlé, donde van 14 dirigentes sindicales asesinados. O sea que no estamos hablando de un fenómeno nuevo. La ligazón del paramilitarismo con la agroindustria y con la multinacional es tan antigua como el fenómeno mismo. Por eso, al sol de hoy, los monocultivos de palma aceitera, en general, son monocultivos que se han impuesto a la población para que se reemplacen cultivos tradicionales de la gente, como el maíz, la yuca o el arroz en su época, por monocultivos de palma.
Generalmente, al menos por ejemplo en el departamento de Bolívar, ese cambio de uso del suelo se impuso con enorme violencia. ¿Autoridades administrativas del departamento han interactuado con ustedes para tamizar un poco la información que se recibe de las comunidades, de la policía en este caso, la percepción que ustedes traen, la observación que han venido haciendo del territorio? Hace un año que ustedes estuvieron por acá, Sí. interactuábamos en el tema de que han venido tomando ustedes una serie de fotografías. Claro. El compañero lo preguntaba aquí, ¿qué tanto ha cambiado la foto del 2023 o la del 2022 frente a las que sucesivamente, a partir de su observación, han logrado determinar? Pero digamos, la intervención y la participación de alcaldías, de gobernación, de otras instancias de la sociedad civil organizada en el departamento, ¿cómo se está propiciando? Porque, perdónenme, insisto, pero es que hablamos de un fenómeno bastante preocupante que hasta este momento habíamos enfocado con una visión delictual o de política de control de un delito, de una expresión delictiva que es microtráfico, no de un proceso, de un fenómeno como esta reparamilitarización, que ya es hablar en un tono distinto frente a lo que puede ser el impacto de eso en la sociedad civil. Sí. Hemos intentado contacto con autoridades civiles del departamento para contrastar informaciones, no lo hemos conseguido. Sin embargo, tenemos citas pedidas en el Ministerio del Interior y en otras dependencias del Estado, como la Agencia de Restitución, la Agencia de Tierras. Quiero decir que aquí en el Casanare hemos tenido interlocución en otros años, en otras épocas, con el Ejército, también con la Policía varias veces, pero es la primera vez que nos reconocen el fenómeno de la presencia paramilitar y el creciente fenómeno de la paramilitarización, cuya palabra en castellano es reparamilitarización, la vuelta del paramilitarismo. Las intenciones del paramilitarismo en el Casanare, ¿cuáles serían? Habría que preguntárselo a ellos. Pero ¿a dónde no está un grupo paramilitar que no intente dos cosas? Control del territorio y de negocios legales e ilegales y control de la población para que acepten esas condiciones. Es el mismo paramilitarismo de siempre y diría que la percepción que tenemos, que hay en Europa, es que el gobierno que se posesionó en agosto ha ofrecido a estos grupos un escenario de sometimiento a la justicia y a los otros un escenario de diálogo que se retomó hace 2 días o 3, me refiero al Ejército de Liberación, con el ELN, que hace que la delegación asturiana tenga en este momento, como pocas veces, mucha esperanza de que esa actitud positiva de la policía de llamar las cosas por su nombre, esa actitud del gobierno colombiano de ofrecer soluciones diversificadas, pero soluciones para que el país entre en paz, eso nos da mucha esperanza. Luego sabemos que las dinámicas de violencia locales a veces están fuera de control, pero me parece que el departamento del Casanare, que históricamente ha sido un departamento anticolonialista, de aquí salieron las tropas descalzas que enfrentaron a los españoles en Pantano de Vargas y en el puente de Boyacá, y aquí en este mismo territorio ha habido una actitud de la población de defender al Casanare de los daños que le hace la explotación petrolera cuando no respeta medidas ambientales o comunidades. Creo que en el Casanare se ha logrado conservar, a pesar de la guerra, esa actitud casanareña de defender su territorio, sus comunidades, su modo de vida y de aceptar que la explotación petrolera puede estar siempre y cuando sea consultada con las comunidades y respeten estos estándares internacionales de bienestar. En ese sentido, el Casanare tiene un reto muy grande en nuestra opinión, que es reconstruir el tejido social roto por la guerra. Aquí destruyeron organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de jóvenes, y hay que reconstruir eso para que el Casanare tenga de nuevo la vida social que necesita para crear democracia. Y ese sentimiento de esperanza que viene de esos aires de cambio que se están planteando ahora, ¿lo sintieron ustedes en la interacción que tuvieron con las comunidades? Es decir, ellos están sintiendo lo mismo, que pueden venir nuevos rumbos con nuevos aires para resolver parte de esa conflictividad social que hay en el departamento gracias a todos estos temas del gobierno Petro. Sí, notamos esperanza, no solo aquí. La colonia colombiana en España y en Europa está con mucha ilusión, con mucha expectativa. El país entero, como se pudo ver ayer en las calles, hay mucha expectativa de cambio, hay mucha expectativa de que se echen para adelante reformas que mejoren el nivel de vida de uno de los países más desiguales de América y del mundo, con tanta riqueza, y es así.
Hay mucha expectativa de que este país logre resolver por vía dialogada, sin injerencias exteriores, sus problemas internos. Y hay mucha expectativa de que Colombia conserve la armonía con el vecindario, con Venezuela, con Ecuador, con Perú y con otros países. En ese sentido, Asturias, la diplomacia ciudadana que ejercemos, es muy respetuosa, debe ser respetuosa de estos espacios de gobierno locales, pero somos suficientemente autónomos como para decir: en el Casanare la economía campesina tiene que recuperarse para que el Casanare no dependa de traer toda la comida de Bogotá, de Boyacá o del norte de Santander, porque se industrializó en el sentido petrolero la región y están importándolo prácticamente todo. El Casanare necesita recuperar su economía campesina, reconstruir su tejido social en las comunidades, aquí lo llaman asentamientos. Las mujeres que están al frente de estos procesos organizativos están muy marginadas, están trabajando con las uñas en medio de enormes violencias políticas, sociales, violencia común, y están muy abandonadas. Nos preocupa que la Fiscalía local, la Fiscalía del Casanare, no tome en serio las denuncias que hacen las mujeres de violencia doméstica y de violencia sociopolítica, y que remitan todo a una suerte de concilie con su marido, que ese no es un problema policial, mientras están siendo asesinadas. Entonces estamos hablando de una violencia derivada de temas económicos y de una violencia derivada de descomposición social que la Fiscalía parece que no cree ni en las denuncias de las mujeres de que su marido es un peligro, ni en las denuncias de la gente amenazada que es dirigente social de que están en peligro. Ya hacemos un llamado a la Fiscalía a que tome en serio las denuncias que hacen las mujeres y la gente amenazada de muerte por su liderazgo social. Me he escuchado decir que, bueno, los atributos comandantes de la policía de Casanare y que están buscando un espacio con la autoridad administrativa, pero no a lo mejor ustedes recurrido al Ministerio Público, Personería, Procuraduría General, para que nosotros profesionicemos un poco más para generar. Debo decir que se le pidió insistentemente la cita para contrastar información a la Defensoría del Pueblo, y hemos notado que de unos años a esta parte la Defensoría del Pueblo, que dialogaba con misiones internacionales y con las organizaciones sociales locales, ha cambiado. No sabemos qué ha cambiado aquí, pero la actitud de la Defensoría de receptividad no es la misma que encontramos hace unos años. Sabrán ustedes, como prensa local, qué cambios hubo. Nosotros lo notamos, y lo notamos como un cambio en negativo. La Defensoría del Pueblo debía estar haciendo notorias su sistema de alertas tempranas, que son muchas, para que la policía pueda actuar anticipadamente y no esperar a hechos cumplidos. ¿Qué ha ocurrido con la Defensoría del Casanare para que haya quejas de que no está actuando igual? Ha habido cambios. Exactamente no alcanzamos a medir cuáles. Yo tengo una pregunta, realmente tres preguntas de esta forma. Lo principal es que Colombia es un estado laico, ¿sí? Y quisiéramos que esto se respetara en todos sus niveles y sus órdenes administrativos, y sin embargo acá en Casanare públicamente ha habido un apoyo, e inclusive propagandístico, en las entradas de Yopal frente a un apoyo abierto al Estado de Israel, bendiciendo el Estado de Israel. Y esto ha sido también desde parte de la administración, que ellos insisten que no se hace con dinero del Estado, pero igualmente esa posición en sí misma pues ya es una postura. Aparte de eso, lo de los feminicidios es demasiado preocupante. Desde la Fiscalía General de la Nación se afirma que en 2022 en Casanare se resolvieron todos los casos de feminicidio, y eso por demás no es cierto por ningún lado, porque quienes estamos haciendo seguimientos de esos casos pues encontramos que los responsables pues siguen ahí. En muchos casos son funcionarios públicos. Ese ha sido uno de los mayores problemas, que son funcionarios públicos. Digo esto con el admitir que hay un rearme de los grupos paramilitares en Casanare por parte del Estado. Simplemente es innegable, porque últimamente las capturas que han hecho de miembros del Plan del Golfo están involucrados en el ejército. Entonces, ¿cómo van a negar esa realidad? Es evidente que tenían que ser honestos al respecto. Y finalmente, me parece muy preocupante que en varias reuniones que se tienen con el gobierno departamental, desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se afirme que no ha habido ningún tipo de amenaza ni asesinatos a líderes sociales en el departamento de Casanare para el año 2022, en una reunión del plan plurianual que tuvimos el año pasado. Y yo me pregunto, todas estas injerencias del Estado respecto a regímenes extranjeros, por un lado, todo esto podría indicar
mismo frente a los problemas estructurales del departamento? Esa es la pregunta. Bueno, bueno, no es una pregunta, son 5 o 6 preguntas. Queremos decir que sí hemos recogido dentro de... Vamos a ponernos en contexto. Llevamos 3 días aquí en terreno, esta delegación, y en estos 3 días hemos recogido situaciones a las que haces alusión. Denuncias de feminicidios que no han sido investigados. Hemos recibido denuncias de personas que querían denunciar situaciones de violación, de golpeos, y aún así les pedían que tenían que notificar al agresor esa denuncia, cosa que nos parece absolutamente irregular y a todo punto absurdo, como una víctima va a tener que notificar a su agresor nada. Todo eso hemos sido conscientes y nos parece que es imposible que se hayan resuelto todos los crímenes. Más allá de eso, no hemos recibido una contestación. Se han remitido a decirnos que van a investigar, que se van a poner de acuerdo con la sociedad, que van a intentar que la policía esté más cerca de esos casos. Es imposible llevar al dato todos los casos, pero sí que somos conscientes de todo eso. Los vamos a reflejar en nuestro informe y decir que, desde luego, lo que tenemos claro es que las víctimas no van a poder perseguir a sus verdugos. Eso hasta todo punto es ilógico.